Buenas tardes, mi nombre es José Javier Castro Fernández, soy estudiante de licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y este video lo hago como trabajo final para el curso de Filosofía Moderna. Eh, ¿Qué es la modernidad y cuáles son sus características y causas? La Edad Moderna es la etapa comprendida, pues para unos historiadores, desde mediados del siglo XV, con la caída del Imperio Bizantino, y para otros, desde el descubrimiento de América en 1492. Se extiende hasta mediados del siglo XIX. La Edad Moderna nace con el ocaso de la escolástica que hace transición hacia el humanismo, y con este se lanza la humanidad hacia la filosofía moderna. Este pensamiento moderno se funda en el nuevo modo de concebir el ejercicio de la razón humana y el surgir de las ciencias matemático-experimentales. La edad moderna se caracterizó, mejor, por los cambios a nivel religiosos, filosóficos, políticos, sociales y también, obviamente, por los avances científicos. En esta edad o en esta época se pasa del teocentrismo al antropocentrismo. O sea, que el ser humano se vuelve el principal protagonista del universo. Se descubren nuevas tierras, entre estas pues América, ya lo sabemos. Se gesta la reforma protestante con Lutero a la cabeza. Se hace el paso del feudalismo a las monarquías absolutistas. Aparece la burguesía, que es una nueva clase social que al principio era de artesanos y comerciantes, pero con el tiempo se fortalecen y una, se vuelven muy importantes socialmente, se vuelve una clase social. Nace el capitalismo y también a raíz del capitalismo y a raíz de la burguesía nace el mercantilismo. Desaparece la armonía entre la fe y la razón, se ve el mundo desde otra óptica, se ve desde la óptica del hombre como eje principal. Como ya les dije, pues el antropocentrismo. Los avances científicos a partir de las ciencias naturales empiezan a dar frutos en la matemática, la física, la astronomía. Otra característica es que los filósofos modernos son a la vez investigadores de la naturaleza y matemáticos. Las principales corrientes del pensamiento filosófico en esta época fueron el empirismo, el racionalismo y el idealismo. La Edad Moderna se puede dividir en tres grandes partes. El Renacimiento, que está enmarcado en el siglo XV, seguido por el Barroco en el siglo XVII y la Ilustración en el siglo XVIII. ¿Qué es y en qué consiste el racionalismo? Bueno, con la Edad Moderna se transita de la metafísica tradicional, que se basa en qué conocemos, al racionalismo y al empirismo, que se basan en cómo conocemos. El racionalismo es la corriente filosófica con la razón como herramienta para adquirir el conocimiento. Sus principales exponentes, su principal exponente es René Descartes, quien en la duda encuentra el método para llegar a la verdad y sostiene que solo dudando de todo se puede alcanzar la verdad. Otro también de los principales exponentes es Baruch Spinoza, quien distingue tres clases de géneros de conocimiento: el imaginativo, el racional y el intelectual. Otros exponentes también estuvo Malebranche y Leibniz. El método de conocimiento del racionalismo es un método deductivo. La fuente del conocimiento es la razón dada por Dios, entonces las ideas son innatas, vienen con nosotros, las ideas ya están en nosotros. Eh, este método, según Descartes, o sea, el método deductivo, tiene dos operaciones: la intuición y la deducción, y se regulan con cuatro reglas: una de intuición y tres de deducción. Entonces, estas cuatro reglas son la regla de la evidencia, que es de intuición;
la regla del análisis, la regla de la síntesis, la regla de la enumeración, que son las tres de deducción. Eh, el empirismo fue la corriente filosófica que postula la experiencia como única fuente del conocimiento por medio de los sentidos. A diferencia del racionalismo, aquí se niegan las ideas innatas, o sea que venimos al mundo con la mente en blanco. Las ideas se forman por los sentidos. El empirismo en la Edad Moderna tiene antecedentes con Bacon, con Francis Bacon en el siglo XVI. Ya venía hablando de empirismo Bacon y fue considerado el padre del empirismo. Pero el empirismo tomó fuerza en el siglo XVII con John Locke y en el XVIII con Hume, con David Hume. Los elementos propios del empirismo son la observación y la experiencia. A través de la experiencia se llega a las ideas simples y a través de la reflexión a las ideas complejas. O sea que la mente, una vez recibidas las ideas simples, actúa sobre ellas, comparando, diferenciando, combinando y extrayendo. De ahí surgen las ideas complejas. Pero como no hay ideas innatas en el empirismo y la mente está vacía, o sea, en blanco, o sea que no tiene ideas, entonces estas ideas proceden de la experiencia externa, pero también de la experiencia interna. De la experiencia externa se obtienen las ideas de cualidades y estas a su vez se obtienen por medio de los sentidos, como los sentidos que percibimos por medio de los sentidos, pues los olores, los sabores, los sonidos, los colores, las texturas. Y de la experiencia interna se obtienen las ideas de la actividad psíquica, como es el pensar, percibir, dudar, creer, razonar, conocer. Por último, la última corriente de esta edad moderna, que es el idealismo. Esta es la tercera, como ya dije. ¿Qué pasa con el idealismo? Bueno, sus principales representantes son Immanuel Kant y Hegel, George Hegel. El idealismo afirma que no se necesita ni del racionalismo ni del empirismo para llegar al conocimiento. El sujeto es el único que hace posible el conocimiento sobre el mundo. El sujeto no necesita adecuarse a las cosas, sino al contrario, que las cosas se adecuen a él. Esto quiere decir que las ideas son más realidad que el mismo mundo material. Kant, que era racionalista, trató de conciliar entre el racionalismo y el empirismo, pero al ver que había tantas discrepancias entre estas, decide arrancar de cero y adentrarse en el contenido de la propia conciencia para averiguar hasta dónde el sujeto conoce por sí solo. Para Kant, el conocimiento es a priori. Y si es a priori, aunque el conocimiento empiece por la experiencia, no termina en ella. El idealismo trascendental de Kant fue la teoría, o es la teoría que afirma que los fenómenos, o sea, las cosas que conocemos, son meras representaciones y no cosas en sí mismas. Y que siempre hace falta el sujeto, o sea, nosotros, para ordenar ese conocimiento. Muchas gracias, espero les haya servido.